Qué suerte poder contar los 40, poder participar en este programa de Contando los 40. Y me hace una especial ilusión que seáis dos periodistas jóvenes las que estáis llevando a cabo este proyecto, porque cuando os miro me veo a mí misma. Claro, qué mayor soy, ¿no? Si echo la vista atrás y pienso en 40 años atrás. Pero yo creo que proyectos como estos merecen la pena, porque nos permiten mirar el pasado con un aire, no de nostalgia, en mi caso de entusiasmo sobre lo que ha sido estos 40 años en los que se ha consolidado la libertad y la democracia. De manera que dentro de 40 años espero que haya unas jóvenes periodistas que os llamen a vosotras para contar lo que haya pasado en estos próximos 40. Después de ejercer durante más de 35 años el periodismo, ¿qué le ha aportado esa experiencia profesional a la hora de escribir sus novelas? Todo, absolutamente todo. Yo no me podría explicar a mí misma, ni me podría explicar mis libros, ni podría explicar lo que hago, lo que soy, lo que pienso, lo que siento, si no fuera a través del periodismo. Yo soy una periodista que escribe novelas, pero para mí el periodismo ha constituido, no era mi vocación inicial, pero ha sido una gran pasión. Y yo sigo viendo la vida a través de los ojos del periodismo, es decir, analizo lo que sucede alrededor, la realidad, incluso las pequeñas cosas que me suceden a mí, siempre las analizo bajo el prisma, esa mirada que tenemos los periodistas para contemplar lo que sucede a nuestro alrededor. Yo no me puedo entender a mí misma sin el periodismo. Las nuevas generaciones nos hemos acostumbrado a la presencia de la Carta Magna en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, ¿cómo le contaría a los jóvenes de hoy cómo fue la creación de la Constitución del 78? La verdad que fue apasionante. Yo era una jovencísima periodista que iba todos los días al Parlamento y que tenía que informar de lo que pasaba allí, entre otras cuestiones de la elaboración de la Constitución, la ponencia constitucional. Yo me pasaba, como otros colegas, horas esperando que salieran los ponentes, que de repente uno fuera a algún sitio y de repente, bueno, ¿en qué estáis discutiendo? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Habéis llegado a un acuerdo en tal cosa? ¿Habéis avanzado? Fue un momento realmente apasionante. Yo recuerdo que el día que se aprobó la Constitución, sin duda como uno de los momentos o como uno de los días más importantes de mi vida, como periodista y como ciudadana, poder contar que en el Parlamento las Cortes Generales habían aprobado un texto que garantizaba las libertades y los derechos de los ciudadanos después de 40 años de oscuridad, después de 40 años de franquismo. Yo creo que fue un momento realmente emocionante en el que uno tenía que contenerle las lágrimas. Luego ya la Constitución fue refrendada en un referéndum y bueno, pero ese día en las Cortes yo creo que fue uno de los días en los que más he disfrutado como periodista, poder contar la mejor noticia que se podía contar en aquellos días, y es que ya teníamos un texto que consagraba los derechos y las libertades de los ciudadanos. ¿Cree que sigue siendo útil la Constitución casi 40 años después de formularse? Yo creo que la Constitución no es que sea útil, es que es lo que nos ha garantizado que hayamos tenido el periodo más largo de la historia de nuestro país de democracia y de libertad, de manera que fíjate si es útil. Incluso nos permite cambiarla, modificarla para hacerla mejor y para adaptarla o ponerla en la hora del siglo XXI, de las nuevas circunstancias, de lo que demanda la sociedad. Yo creo que la Constitución sigue siendo útil, puede que se necesite alguna modificación. Los textos legales no tienen por qué ser permanentes, no están grabados en piedra, y una puesta a punto puede que haya llegado el momento. Pero yo creo que el grueso de la Constitución, yo diría que más del 90% de la Constitución sigue teniendo plena vigencia, sigue siendo absolutamente útil y deberíamos hacer lo posible por conservarla. ¿Qué día recuerda más de la transición?
La transición fue una época llena de claros oscuros, llena de momentos difíciles. Por ejemplo, el golpe de Estado, la intentona de golpe de Estado el 23 de febrero, yo también lo recuerdo como uno de los momentos más duros y más difíciles de mi vida profesional y también de mi vida personal, porque yo estaba allí, yo estaba dentro del Congreso y no sabíamos lo que iba a suceder. No teníamos en ese momento suficiente información sobre lo que pasaba, lo que estaba pasando fuera del Congreso para saber si el golpe iba a triunfar, si no iba a triunfar y qué iba a pasar. Pero sobre todo aquellos fueron unos momentos durísimos, porque era pensar otra vez se ha truncado la historia de este país, otra vez hemos perdido o podemos perder la libertad, y era un momento de miedo, de rabia, de indignación, pero también desde el punto de vista profesional fue un momento realmente muy importante. Y yo recuerdo que yo era una joven periodista más o menos de vuestra edad y estaba sentada en el Congreso aquel día en la tribuna, a mi izquierda estaba Pilar Narrión, una periodista de la que vosotras no habéis oído hablar, pero fue una de las primeras mujeres periodistas que hizo periodismo político en este país, fue corresponsal en París, una mujer realmente extraordinaria. Y cuando a las jóvenes periodistas que en ese momento estábamos en la tribuna, estaba al lado de Pilar, estaba Miguel Ángel Aguilar, estaba Susana Olmo, estaba Charo Zarzalejo, y nos vio muertas de miedo y temblando, Pilar nos dijo: niñas, apuntar la hora y abrir bien los ojos. Esto es lo que dicen los libros de historia, que es un golpe de Estado. Entonces, la verdad es que Pilar de alguna manera nos puso las pilas y decir, bueno, antes que nada, antes que los miedos, los temores personales, cualquier otra cosa, somos periodistas y de esto lo tenemos que contar. No sabemos cómo lo contaremos, a quién se lo contaremos, cuándo lo contaremos, pero tenemos que vivirlo para poder contarlo, es decir, tenemos que estar atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor para poder contarlo. La transición española es considerada como modélica en muchos países del mundo y se pone como ejemplo en las universidades cuando se habla del paso de un régimen dictatorial a uno de libertades sin que sea un proceso traumático. Pero, ¿realmente fue tan modélico como se dibuja ahora? Es que fue modélica. En aquel momento, cuando Franco se muere, la pregunta que todo el mundo se hacía era ¿y ahora qué? ¿Después de Franco qué? Bueno, pues después de Franco, los ciudadanos españoles de forma mayoritaria lo que apostaron fue por la libertad y por la democracia. Y esa fue una obra que se hizo entre todos, se hizo por parte de los ciudadanos, se hizo por parte de los partidos políticos. Y fue un pacto y sin ese pacto no habría sido posible. Y fue un pacto entre los elementos del antiguo régimen que creían que efectivamente el franquismo había muerto y que no tenían que dar más remedio que dar un paso adelante y abrir España al mundo, a la realidad y a la democracia, y luego los partidos de oposición que habían durante 40 años sufrido las persecuciones de la dictadura. Y ese pacto dio lugar a una Constitución que ha permitido la convivencia de todos los ciudadanos, y ese pacto ha hecho posible que nuestra Constitución no es que sea solamente una de las más modernas que hay en el mundo, sino que al mismo tiempo la transición sea una obra política que se estudia en las facultades de todo el mundo, porque se hizo muy bien. ¿Y se hizo con renuncias? Claro. Es imposible un pacto si no hay una renuncia por muchas partes. Ahora hay muchas personas que critican ese proceso y que dicen que se cedió mucho por un lado, que se tenían que haber hecho las cosas de otra manera. Eso es muy fácil decirlo 40 años después. Lo difícil era lograr lo que se logró y lo que se ha logrado hace 40 años. Y yo creo que la transición española realmente es una obra de personas que eran conscientes que lo más importante era que en España tuviéramos democracia y libertad, y que fueron capaces de sacrificar o de ceder en cuestiones que para ellos en aquel momento, para unos y para otros, eran importantes, en pro de un consenso
que dio lugar a una convivencia pacífica y razonable entre todos los españoles. De manera que a mí me parece que la Constitución y la transición es algo a preservar, por lo menos a preservarlo, lo que es la transición en la memoria como uno de los periodos más importantes y mejores de la historia de nuestro país. Las nuevas generaciones están muy desencantadas con la política en general. Sin embargo, para aquellos que vivieron la transición, la política tenía un significado totalmente diferente, en cierto modo esperanzador. ¿Qué ha pasado para que se haya desvirtuado tanto el significado de hacer política a lo largo de estos 40 años? No, sencillamente ahora somos una democracia como las demás. Es decir, cuando tú estás luchando porque un país pase de la dictadura a la democracia, es un momento germinal y es un momento de ilusiones, es un momento único. Luego viene la normalidad. Entonces no puedes estar con decir, ya lo hemos construido, ya lo hemos hecho. El problema es que lo que tenemos que hacer entre todos es que la política funcione mejor, pero nada más. O sea, no es la Constitución la que está fallando, no son las ideas las que fallan, lo que fallan son las personas. Entonces lo que hay que hacer es luchar para que haya mecanismos que, por ejemplo, ante los casos de corrupción, esa corrupción se corte de raíz. Y también lo que hay que hacer es modificar algunas cosas. Por ejemplo, yo modificaría la ley electoral para hacer posible que la participación de los ciudadanos en la política cotidiana sea mucho más importante de lo que es ahora. Pero la política, el problema no es que la política sea mala, el problema es que hay políticos que hacen mala política y hay mala calidad de esa política. Pero yo creo que tenemos instrumentos, que nuestra democracia tiene instrumentos para regenerarse y para hacer que las cosas cambien. Y luego, en cuanto a los jóvenes, yo creo que lo que no se puede tener es una actitud pasiva. Es decir, yo creo que los jóvenes tienen que participar y tienen que participar en la política. Y luego no nos olvidemos que todo es política. Cuando hay gente que yo escucho decir, a mí no me interesa la política, realmente me asombro, porque pienso, se creerán que son marcianos, porque todo es política. Cuando tú vas a comprar el pan, estás haciendo, el precio del pan es parte de la política. Cuando tú vas de viaje y pasas una frontera en Europa sin tener que enseñar un pasaporte, eso es fruto de la política. Cuando tú no tienes una beca para poder estudiar, eso es fruto de una decisión política. Quiere decirse que todo lo que hacemos, todo lo que nos rodea, tiene que ver con la política. Y nuestra obligación es implicarnos como ciudadanos en las cosas de la política para intentar que las cosas cambien. Y de luego tener una exigencia para que los malos políticos y la mala praxis de la política desaparezca de nuestro sistema. Pero el problema no es el sistema, el problema son las personas. ¿Qué cree que ha aportado cada gobierno al enriquecimiento de la democracia? Bueno, yo creo que los dos primeros gobiernos, tanto el de UCD, que fue el que impulsó la posibilidad, junto con la oposición democrática, de la elaboración de la Constitución y de dotarnos de unas reglas de juego en el que cupiéramos todos y en el que pudiéramos todos vivir a través de la Carta Magna, fue una obra que hizo Adolfo Suárez, es una obra realmente importantísima. Entonces, ese gobierno, los gobiernos de UCD me parece que son absolutamente fundamentales y sustanciales en lo que es la historia reciente de este país. Y luego, en aquellos años decíamos, la democracia no estará consolidada hasta que no gobierne un partido de izquierdas. Bueno, ¿qué es lo que hace el Partido Socialista cuando gana las elecciones en el 82? No solamente consolidar lo que ya se había empezado a hacer, sino poner a punto a España con el siglo en el que estábamos viviendo, con ese final del siglo XX, la entrada en la Unión Europea, poner a España en el mundo, en el mapa, por decirlo de alguna manera,
y también promulgar una serie de leyes que son las que han garantizado ante todo este tiempo la igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a la educación o acceder a la sanidad o acceder a tener una serie de derechos los mayores, nuestros mayores, cuando les llega la hora de jubilación. Es decir, crea un estado de bienestar, y ese estado de bienestar que ahora nos lo están despedazando es lo que hace aquel primer gobierno socialista, pone las bases del estado de bienestar que hemos conocido. De manera que para mí hay dos gobiernos muy importantes, que son el de la UCD y el primer gobierno socialista. Los demás gobiernos tienen sus aportaciones, tienen sus luces, tienen sus sombras, hacen cosas buenas, hacen cosas regulares, bueno, pero digamos que se continúa avanzando con los siguientes gobiernos, pero para mí los dos gobiernos fundamentales son aquellos dos primeros, el gobierno de UCD y el primer gobierno del Partido Socialista. Otro gran pilar de toda democracia son los medios de comunicación, que en nuestro caso concreto han tenido una trayectoria peculiar y han pasado de la censura a exprimir el derecho a la libertad de expresión y de información. Por eso, ¿cómo vivió la transición de hacer periodismo en una dictadura a ejercerlo en libertad? Pues como yo era jovencísima, como vosotras, pues imagínate, con una gran ilusión, con la sensación de que estábamos viviendo un momento histórico, y también pues con esa audacia que se tiene cuando uno es joven, ¿no? Entonces, ¿cómo la vivimos? En aquel momento era un momento en el que, como todos navegábamos en la misma dirección y todos remábamos en la misma dirección, había muchísima complicidad con la clase política, sobre todo los periodistas demócratas y los partidos demócratas. Había una enorme complicidad en el sentido de que todos queremos lo mismo y todos tenemos que ir remando en la misma dirección. De todas maneras, fueron años en el que los periodistas éramos absolutamente críticos, no pasábamos ni una. Yo me acuerdo al gobierno de CD, y una vez se lo dije a Adolfo Suárez, que la perspectiva que me da el paso del tiempo me hace ver que muchas veces he sido injusta contigo, porque hemos tenido un nivel de exigencia que no estaba acorde con lo que estaba sucediendo y con el momento tan difícil y tan delicado como el que estábamos viviendo. Entonces había una gran exigencia, seguramente por esa necesidad de que todo fuera más deprisa. Queríamos que las cosas fueran más deprisa, y las cosas a veces cuando eres joven no suceden al ritmo que a ti te gustaría. Pero fueron momentos, yo recuerdo que me pasaba la vida en el Parlamento. Es que yo llegaba a las 8 o 9 de la mañana y es que aquel Parlamento no terminaba de trabajar nunca, nos daban las 12 de la noche, porque había que hacerlo todo. Entonces, bueno, y luego era también hubo una sustitución de una generación por otra. De repente los periodistas jóvenes nos encontramos con que teníamos la posibilidad de empezar a informar sobre la política. O sea, pasábamos de un régimen donde la política no era la no política, era la política de la dictadura, a una nueva situación en el que había que contarlo todo, y lo vivíamos realmente pues, con un gran entusiasmo, con una gran pasión, y implicándonos no solamente profesionalmente sino personalmente. Y yo es que lo recuerdo, o sea, es que eran jornadas de 14 horas metida en el Parlamento sin que nos importara. Es decir, no importaba cuántas horas estábamos allí trabajando, contando lo que sucedía, porque todo lo que sucedía era absolutamente apasionante. Como mujer y periodista, ¿cómo se fue abriendo camino en una profesión hasta el momento ejercida fundamentalmente por hombres? La información política hasta entonces era cosa de hombres, no había mujeres que hacían información política. Las mujeres en las redacciones hacíamos sociedad y educación y cosas que en aquel momento se consideraban cultura, que se consideraba como cosas menores, ¿no? La política era como para los hombres, las cosas serias
los hombres. Entonces, de repente, las mujeres dimos un paso al frente, y sobre todo mujeres muy jóvenes, y nos encontramos haciendo información política. Y fíjate si era complicado en aquella época que nosotras, lo habrá contado Pilar Cernuda, me imagino, a Pilar Urbano y a Consuelo Álvarez de Toledo se las ocurrió. A veces teníamos dificultades para que los políticos quisieran reunirse con nosotras. O sea, llamabas por teléfono, oiga, quiero charlar con un ministro, bueno, y te ponían muchos inconvenientes, Entonces hicimos un grupo que se terminó conociendo como los desayunos del Rich, en el que un grupo de mujeres nos unimos, les invitábamos a desayunar al Hotel Rich y hablábamos con ellos, porque había también, o sea, era una sociedad absolutamente machista. Entonces, una sociedad machista en el que de repente una chica de 20, 22 años llamaba a un ministro, como que no les entraba en la cabeza. Entonces tuvimos que organizarnos y unirnos para poder empezar a abrir espacios, a abrir puertas e ir demostrando que nosotros éramos periodistas y éramos unas profesionales serias y que teníamos la consistencia profesional para poder hacer lo que podía hacer cualquier compañero nuestro. Aquellos desayunos realmente fueron una etapa también para nosotras muy divertida, muy enriquecedora, y conseguimos que todas las personas importantes en este país, políticos, militares, banqueros, cardenales, es decir, no hubo nadie que no terminara pasando por el Ritz para desayunar con nosotros, y también tengo que decir que conseguimos grandes exclusivas en aquellos desayunos, y que fue una iniciativa que luego se terminó apagando cuando la normalidad democrática hace que las cosas que son importantes en un momento vayan perdiendo fuelle, y luego, bueno, pues el grupo se terminó deshaciendo, pero durante unos años, los años de la transición, los desayunos del Rich fueron realmente una referencia del periodismo político, y del periodismo político hecho por mujeres. ¿Cree que las mujeres han conquistado la libertad y la independencia en España durante la democracia? Evidentemente, es decir, no tiene nada que ver la sociedad española hoy con lo que era la sociedad española antes. Tú ahora te puedes ir a comprar un coche y nadie te preguntará que si estás casada tu marido te tiene que avalar. Antes las mujeres éramos ciudadanas de segunda, y además éramos como menores de edad permanente, siempre te necesitabas la firma del marido, la firma del padre para hacer cualquier cosa. Ese era un salto absolutamente cuantitativo y cualitativo. ¿Qué me preocupa y a mí de las jóvenes de hoy? Pues me preocupa que las conviertan en Barbies. Eso es lo que me preocupa. O sea, me preocupa que es decir, que se terminen después del salto cualitativo que se ha dado, de repente determinados cánones de belleza impongan a las mujeres de hoy comportamientos que las esclavizan. Eso sí que me preocupa. O sea, me preocupa que una mujer se suba a unos estiletos de 40 centímetros y termine con la columna destrozada. Me preocupa que haya niñas que sean capaces de poner su vida en riesgo, y muchas terminan en un hospital o incluso muertas por conseguir tener un peso que realmente no es humano. Me preocupa a veces en la utilización que se hace del cuerpo de la mujer como publicidad de determinadas cosas, y me preocupa que las chicas jóvenes no se rebelen ante eso. Y me preocupa también, cuando lees los informes sobre la juventud, que haya chicas que acepten la violencia por parte de sus novios, pensando que si las da una torta o si las dice no te pongas minifalda es porque las quiere mucho, en vez de verlo como lo que es sencillamente un intento de dominación y violencia pura y dura. Me preocupa que haya mujeres
sobre todo las mujeres jóvenes, las mujeres de las nuevas generaciones, que no sepan poner ese límite a sus parejas, a sus novios o a sus amigos, que no defiendan, o sea, que no les miren a los ojos de igual a igual y que les digan, mira, no, por aquí no. O sea, que no defiendan esas parcelas que ha costado tanto conseguir. Me preocupa que se puedan perder. Y me preocupa que las mujeres jóvenes no se impliquen en causas que son realmente necesarias, que tienen que ver con la situación de la mujer en otras partes del mundo. Yo soy feminista y seré feminista mientras haya una sola mujer en el mundo que no tenga acceso a la educación en igualdad de condiciones que los hombres. Seré feminista mientras haya mujeres que no cobren el mismo salario por el mismo trabajo que un hombre. Seré feminista mientras haya una mujer a la que la puedan mutilar genitalmente. Seré feminista mientras haya una mujer a la que la puedan detener por conducir un coche, como sucede en Arabia Saudita. Seré feminista mientras haya culturas que oprimen a la mujer y las convencen de que la dignidad y la virtud tiene algo que ver con ir con un velo por encima de la cara. Seré feminista mientras no haya una igualdad plena y en el que las mujeres puedan vivir dignamente en igualdad de condiciones que los hombres. Y me preocupa que las mujeres jóvenes crean que ya está todo conquistado y no se impliquen en esa lucha de la igualdad. Vivimos en una sociedad en la que nos hemos dotado de leyes, en las que hemos avanzado mucho y que sobre el papel la igualdad existe, pero ni siquiera en nuestra sociedad esa igualdad es real. Vosotras, que sois jóvenes periodistas, vais a cobrar menos que vuestros compañeros por el mismo trabajo. Y me preocupa que haya empresas que no cojan a mujeres jóvenes porque están en edad de tener hijos. Y me preocupa que haya mujeres que renuncien a su decisión de ser madres porque eso pueda coartar su vida profesional. Me preocupa que haya empresas, las grandes empresas informáticas, que le digan a una mujer que congele sus óvulos para ser madre a los 40 años, pero que mientras tanto desarrolle una vida profesional al servicio y a beneficio de la empresa. Y me preocupa que las mujeres no se rebelen ante eso. Para mí hay dos personas que me han influido muchísimo en cómo yo me tenía que plantear la vida. Diría tres. Una era mi abuela, mi madre y un tío mío, mi tío Juan, que siempre me decían que yo podía ser lo que yo quisiera ser. Es decir, que no me tenía que poner ningún límite, que llegaría donde yo quisiera llegar. Y siempre era cuando no me permitían decir, es que no puedo. La palabra no puedo era, no me dejaban que estuviera en mi vocabulario. Es, si quieres, puedes. Y entonces todo es que realmente, si quieres, tienes que intentarlo. Y es algo que siempre mi madre me decía, es decir, has elegido el periodismo, bueno, llegarás a ser lo que tú quieras ser en el periodismo. Lo que no puedes permitir es que rendirte si alguien te pone barreras. Lo que tienes que hacer es saltarlas. Y eso evidentemente te marca. Cuando tú tienes detrás a alguien que lo único que hace es incentivarte a que te comas el mundo, pues no sé si te lo terminas comiendo, pero por lo menos lo terminas intentando, sales adelante. ¿Qué pondría en la cubierta trasera de un libro escrito por Julia Navarro que contara la historia de la democracia española? ¿Cuál sería la sinopsis de esa historia? Pues pondría una historia apasionante y una historia que ha merecido la pena contarla y vivirla y contarla como periodista y como ciudadana. Cuando yo echo la vista atrás y miro de dónde venimos, realmente no puedo dejar de sentir esa satisfacción de decir, bueno, se han hecho muchas cosas mal, ha habido evidentemente episodios llenos de claroscuros, hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero yo creo que el balance es positivo. Yo creo que el balance es absolutamente positivo. De manera que pondría que estos 40 años son
40 años de una historia apasionante.